Una historia muy atractiva que por alguna razón entre mate y lectura se me vino a la cabeza y tuve que recurrir a las escrituras, a la Biblia. Voy a hablar de Primera de Corintios capítulo 15, alguna frasecita y un consejo muy poderoso, muy importante que le dio el apóstol Pablo a los griegos, a la iglesia que estaba situada allí en Corinto. Rápidamente te voy a contar que Corinto era una ciudad griega, bastante cosmopolita para la época, donde era una ciudad que sin duda tenía absolutamente todos los recursos para generar riqueza y ser el baluarte de la región, ya que está a la vera del Golfo de Corinto, que se llama hasta el día de hoy así, y que sale directamente a través de sus aguas y desemboca en el Mediterráneo. Más allá de eso, había un lugar en esta llanura, en esta ciudad costera de Corinto, donde se llamaba Acrópolis, que Acrópolis es una palabra compuesta del griego. Acro es alto y polis es de ciudad. Entonces era la ciudad alta, donde allí se erigían los templos o los lugares sagrados donde se debatía, entre otras cosas, partes filosóficas, religiones como el cristianismo o el templo de la misma diosa de la fertilidad, Afrodita, ¿no? Entonces, en este cuadro y en este contexto, el apóstol Pablo decide darle un consejo a la iglesia cristiana de la época rodeada en este escenario que te estoy diciendo yo, en cuanto a el trabajo y la práctica del cristianismo en los primeros siglos. Un cristianismo que se hizo muy fuerte sin duda, pero que se corría bastante riesgo, por lo cual Pablo decide mandarle en su primer carta a esta iglesia, a estos practicantes, un consejo que es letal para mí. Letal en la época y hoy sigue siendo de utilidad. Lo que le dice es: gente, no se equivoque. Primero es lo natural y después es lo espiritual. Imagínate vos a los cristianos fanáticos de la primer camada de cristianos que le digan semejante cosa. No, lo espiritual déjalo para después. Primero es lo natural y después corrige y dice: primero es lo animal. Cito la transcripción de el primer compendio de las escrituras, la Biblia Septuaginta, antes de la Reina Valera. Dice: primero es lo animal y después es lo espiritual. Redobla la apuesta, ¿no? Vos pensás que para el cristiano todo desorden de pasión y sexual, que sí tenía y levantaba como bandera de su liturgia el culto de Afrodita, la diosa con la que competían los cristianos de la época, era una locura, porque en el cristianismo está totalmente penalizado estas cuestiones con los desórdenes de las pasiones carnales, la fornicación, la seducción y todas estas cuestiones. Que el apóstol Pablo de repente diga algo así hace muchísimo ruido. Y estudiando un poco la parte teológica y la parte histórica también, nos damos cuenta que la iglesia cristiana entró en un veneno que a mí me llama mucho la atención, y en esto te quiero sugerir que tengas cuidado si sos practicante de nuestros cultos ya que son espiritistas, es decir, un paso más del cristianismo que es espiritual. Nosotros somos espiritistas, entonces este peligro es mucho más inminente, estamos mucho más expuestos. Digo, de esta locura de generar riquezas y de trabajar, de repente al conocer un misterio espiritual el cual no se conocía, lo que la gente hizo es abocarse día y noche a esta especie de misticismo o idea super archi mega sobrenatural, y automáticamente esa batalla diaria, esas guerras diarias y cotidianas por generar riqueza, por criar a tus hijos, por cuidar tu familia, la dejaron allí abandonada. Entonces se fueron a la Acrópolis, al lugar alto,
aislado de los comunes y de los gentiles, y se encerraron en sus templos a decir: Dios proveerá, las cosas se solucionarán de a poco porque Dios sabe qué, y ellos literalmente toda su responsabilidad la abandonaron. Entonces viene la palabra del apóstol Pablo en la carta y dice: primero es lo natural, gente, y después lo espiritual. Así que vayan, bajen, regresen a sus casas, a sus obligaciones y avancen con la vida cotidiana. Una vez que terminen ese trabajo, entonces tendrán tiempo para subir acá arriba y aplaudir, cantar un corito, lo que sea. En nuestros cultos sucede muchas veces lo mismo. En esta semana, y te cuento rápido, tuve alguna incidencia allí de un hombre totalmente torcido en su materia, con una convulsión, donde toda su familia ya lo había diagnosticado y le había dicho que era preso de un espíritu oscuro o un quiumba. Yo me quedé congelado observando esa situación y mi pai automáticamente dice: tienen poco tiempo, llamen ya a la urgencia. Entonces le transmití esto, le dije: llamen a la urgencia, llamen a una ambulancia, que lo atiendan porque esta persona tiene poco tiempo. A los 20 minutos, obviamente, tras un montón de tironeo y pelea, y ofuscación, ya que me cortaron la llamada, a los 20 minutos llama una familiar directa de esta persona, de este hombre, pidiéndome perdón y diciéndome que sí, efectivamente, estaba teniendo un ACV, había tenido un desplazamiento de un coágulo pequeño que tenía en una parte de la cabeza y estaba teniendo un principio de ACV. Así que, como ven, primero es lo natural y luego lo espiritual. No confundamos este orden, porque yo sé que tienta mucho entrar a nuestros templos y olvidarnos absolutamente de todo. Y después, las consecuencias naturales de nuestra ausencia en lo social y en nuestras responsabilidades fácilmente se transponen a enemigos espirituales incomprobables, a los quiumbas, a lo que me hizo el pai anterior que tuve yo, a la hermana chola que seguramente me está prendiendo vela. Sin embargo, nosotros sabemos en lo profundo de nuestro corazón que esas consecuencias y esos enemigos le ponemos nombre y los disfrazamos a nuestro antojo, pero en realidad obedecen a la falta de responsabilidad y el habernos olvidado, por supuesto, de que primero, como dijo el apóstol Pablo, es lo natural y después lo espiritual.